Capítulo 3. Esto venía de un almirante de la nación que había atacado al resto del mundo sin provocación hace 100 años. Sokka no pudo captar el bufido burlón que se le escapó de la boca a tiempo y palideció cuando Tanya lo miró con los primeros indicios de sospecha en sus ojos. ¿No estás de acuerdo?, preguntó con curiosidad, como si el hecho le resultara sorprendente. Vaya. Ya no hay forma de enmendar el error. La única opción que quedaba era aceptarlo. Es que aquí en las colonias nunca parece que haya equilibrio en el sueño de nuestra nación, cuando avanzamos constantemente para conquistar nuevos territorios. Entiendo lo que dices. Para su alivio, la mirada suspicaz de Tanya se tornó pensativa. Nunca había considerado que los soldados de las colonias no estuvieran familiarizados con la filosofía detrás de esta guerra, aunque en retrospectiva supongo que no habría ningún lugar donde aprenderla. Es un tema que generalmente se trata en las escuelas en la patria. ¿Enseñan filosofía de guerra en las escuelas? Eso tenía un sentido lamentable. ¿Qué mejor manera de adoctrinar a la próxima generación de malvados lanzadores de fuego para el servicio militar? Tanya asintió. Más en las escuelas para la clase alta, pero sí. Utiliza el ejemplo de una balanza con 4 brazos en lugar de los 2 habituales como alegoría del equilibrio de las naciones elementales antes de la guerra. En el pasado, el mundo estaba en equilibrio y, por lo tanto, en paz, siempre que las 4 naciones fueran igualmente prósperas y poderosas. Los maestros demostraban esto colocando pesos iguales en cada uno de los 4 brazos de la balanza, logrando que se equilibrara. Sokka podía entenderlo. Mientras todas las naciones fueran igualmente poderosas, ninguna de ellas podía permitirse el lujo de ser demasiado agresiva con las demás. Si lo hicieran, las otras 3 naciones se unirían para ponerlas en su lugar. Eso obligaría a las 4 naciones a llevarse bien entre sí. Sin embargo, ese sistema tiene graves fallas, continuó Tanya. Cada una de las naciones tiene sus propias culturas, recursos y tecnología. Esto hace que su poder respectivo, el peso en su brazo de la balanza, aumente o disminuya de manera descontrolada. Los profesores enfatizaban este punto añadiendo y quitando aleatoriamente pesas de distintos tamaños de cada uno de los brazos, lo que hacía que la balanza se balanceara. El mundo no puede permanecer perfectamente equilibrado porque las naciones no pueden cooperar entre sí. Hay innumerables ejemplos de este tipo de acontecimientos a lo largo de la historia. El caso Platinum, la guerra de los secretos y las dagas, la guerra de la Quinta Nación, la rebelión de los cuellos amarillos, la guerra de Qin el Conquistador. Cada uno de estos acontecimientos desequilibró el mundo, causando miseria y dolor. Sokka no sabía qué eran esos acontecimientos además de Qin el Conquistador. La tribu Agua del Sur no era considerada precisamente un bastión del conocimiento histórico. Aún así, entendió la esencia del punto que ella estaba planteando. Está bien, pero ¿cómo va a cambiar algo convertirse en otro evento que rompa el equilibrio? La respuesta a eso es la razón por la que la Nación del Fuego es la que está en posición de conquistar el mundo entero. La unidad, respondió Tanya. Las tribus del agua se dividen en norte y sur. El reino de la tierra se divide en muchos reinos más pequeños. Incluso los nómadas del aire tenían los templos del norte, sur, este y oeste. Solo la Nación del Fuego ha permanecido unida a lo largo de la historia desde la coronación del primer Señor del Fuego. Esta ha sido nuestra ventaja. Nuestra unidad ha permitido que nuestra tecnología y recursos se extiendan por todas nuestras tierras, permitiéndonos así avanzar más rápido que las demás naciones, hasta llegar a ser tan fuertes que una guerra abierta con el resto del mundo se hizo factible. Imaginemos si esa unidad abarcara a todo el mundo. Sin más desequilibrios en materia de recursos y tecnología, con todo el mundo compartiendo abiertamente con los demás bajo un solo gobierno, entonces cada lado de la balanza crecería a la par con el otro. El mundo no solo estaría equilibrado, sino que se mantendría equilibrado. Fue extraño escuchar que la Nación del Fuego, o al menos algunos de sus habitantes, realmente creían que eran buenos. En cierto modo, a Sokka le incomodó ver a la demoníaca cazadora de lunas, una figura del mal supremo en tantas de sus pesadillas recientes, explicar el razonamiento detrás de sus motivos de una manera tan comprensible. No estaba de acuerdo con su filosofía, pero era fácil entender por qué ella y tantos otros que habían crecido en su nación creían en ella. Con las palabras adecuadas, había una lógica en ello que nunca antes había considerado. Sin embargo, también pudo ver un fallo en ello. ¿Pero qué pasa con las formas de equilibrio además de las 4 naciones? Argumentó. Era fácil observar el estado actual del mundo y asumir que el equilibrio solo se aplicaba a ellos, pero sus viajes con Aang le habían abierto los ojos al hecho de que había más que eso. Eibei les había enseñado a respetar el equilibrio entre el mundo material y el mundo espiritual. La gran división le había mostrado la necesidad de equilibrio entre clanes y familias.
Jet le había enseñado sin querer las locuras de no equilibrar la pasión por luchar con la sabiduría para tener piedad. Si bien la conquista mundial puede equilibrar la disparidad entre las naciones, arrojará otras formas de equilibrio al caos. El hecho de que la Nación del Fuego controle todo no garantiza que tratará a todos los lugares de la misma manera que a su tierra natal. Ya existe discriminación contra los maestros tierra en las colonias del Reino Tierra. Para su sorpresa, Tanya se detuvo y él tuvo que controlarse antes de chocar contra ella. Yo, me lo he preguntado. Hace tiempo que lo hago, admitió. No hace mucho tuve la oportunidad de conversar con el avatar. ¿Lo había hecho? Sin duda, en la fortaleza Powai. ¿Por qué Aang no se lo había dicho? Él planteó el punto de que, en un mundo unido bajo la Nación del Fuego, no habría contrapeso a la autoridad del Señor del Fuego. Parecía retorcerse en el lugar, incómoda. No me malinterpreten. Conozco personalmente tanto al Señor del Fuego Ozai como a la princesa Azula, y no tengo dudas de que serán gobernantes justos y sabios. Sin embargo, es un hecho simple en los negocios que, en ausencia de una competencia adecuada, cualquier organización inevitablemente se vuelve perezosa. Sin la presión de mejorar o ser derrotados, se estancan y se vuelven ineficientes. He considerado que, sin otras naciones con las que competir, los futuros señores del fuego pueden llegar a preocuparse menos por el bienestar de su gente y más por su propia comodidad y placer. Si no tienen miedo de que sus ciudadanos los abandonen por otros países, no es tan urgente atender sus preocupaciones. Existe la posibilidad de que el equilibrio entre las naciones se vea contrarrestado por un desequilibrio entre ricos y pobres. Una posibilidad para la que, a pesar de todos mis esfuerzos, no se me ocurre ninguna solución. Un destello de fastidio atravesó a Sokka. Si sabes que la filosofía de la nación es errónea, ¿por qué sigues apoyándola? Puede que no sea perfecto, pero es mejor que un futuro plagado de interminables repeticiones de conflictos y conspiraciones entre naciones. Y no permitiré que el miedo a que el futuro pueda estar lleno de rebeliones me haga dudar. Con suficiente trabajo y esfuerzo habrá una manera de restablecer el equilibrio también en otras áreas de la vida. Soy consciente de que la influencia que poseo significa que mis acciones tendrán un efecto notable en la configuración del futuro, e incluso cuando la guerra esté ganada, utilizaré esa influencia para ayudar a resolver estos problemas, respondió Tanya. El tono de hierro de su voz no reflejaba nada más que una determinación sincera. ¿Cuántas personas en una posición de poder se tomaron el tiempo de considerar las consecuencias que tendrían sus acciones 100 años después? ¿Cuántas se dieron cuenta de la responsabilidad que implicaba ejercer influencia? Y de las que sí lo hicieron, ¿cuántas aún no habían alcanzado la edad adulta? Tanya era excepcionalmente madura para su edad. Ella realmente era desconcertantemente similar a Aang. Una niña demasiado joven para asumir las responsabilidades que ellos tenían, luchando por la causa que creían que traería equilibrio al mundo. Sin embargo, había encarcelado a Yue. Había aplastado a la tribu del norte. Sokka no podía perdonarla por eso, ni negar que todavía la odiaba por ello. Cualesquiera que fueran sus motivos, sus métodos eran demasiado brutales, demasiado extremos, para que él los aceptara como necesarios. Almirante Tanya. Los pensamientos de Sokka se interrumpieron cuando otro soldado se acercó apresuradamente y saludó con firmeza a Tanya mientras se detenía. Traigo noticias de la zona de cuarentena. Los excavadores han logrado llegar al sistema de túneles de los rebeldes. Lo están ampliando ahora y calculan que será lo suficientemente grande como para que el escuadrón de exterminio pueda atravesarlo en una hora. ¿Qué? Habían descubierto y reabierto el túnel secreto abierto después del fracaso de su falso plan de plaga. Tenía que volver al cuartel general de los rebeldes y advertirles, de lo contrario todos serían atrapados por un ataque sorpresa. ¡Excelente! Tanya había recuperado su modo militar y cada uno de sus movimientos era la imagen perfecta de un líder autoritario. Envía un mensaje al escuadrón de exterminio para que se ponga en movimiento y se reúnan conmigo en el túnel. Yo misma lideraré el ataque que erradique esta rebelión. Sí, señora. Respondió el soldado, apresurándose a cumplir sus órdenes. Tanya se volvió hacia Sokka. Ha sido un placer hablar con usted, soldado Fire. No suelo tener la oportunidad de hablar de filosofía con alguien que esté dispuesto a cuestionar la doctrina de nuestra nación. Me siento bien al poder expresar algunas de mis preocupaciones por una vez. Le hizo un gesto de respeto con la cabeza. Adiós por ahora, soldado. Mantén esa buena cabeza sobre tus hombros y estoy seguro de que pronto serás ascendido a cargo de las letrinas. Con eso, se dio la vuelta y se alejó rápidamente en dirección a la zona de cuarentena.
Sokka esperó hasta que estuvo fuera de la vista, luego se dio la vuelta y comenzó a caminar tan rápido como pudo sin llamar la atención hacia el punto de encuentro que había acordado para volver a reunirse con el espíritu azul. Ya habría tiempo para considerar qué pensar acerca de su inesperada visión de la mente del almirante más tarde, porque ahora tenía que llevar noticias a los rebeldes a tiempo. Permanecer invisible en espacios interiores era más complicado de lo que parecía, pero Zuko tenía mucha experiencia en lo que respecta a escabullirse en palacios. No le llevó mucho tiempo llegar a la cueva de cristal, y una vez allí comenzó a buscar el gran cristal verde que Hyun había descrito. Finalmente lo había encontrado y, lo que era más importante, había podido sentir una ligera brisa que provenía de una grieta entre el túnel y la pared de piedra que lo cubría. Los hombres del gobernador no habían descubierto el túnel secreto de escape después de todo. Eso significaba que la rebelión, y con ellos el Avatar, aún tenían una oportunidad de escapar de esta ciudad. Con esa información confirmada, Zuko se dirigió de nuevo a su punto de encuentro con Sokka, una de las habitaciones que utilizaban los sirvientes del palacio para almacenar cosas. Cuando llegó, Sokka ya estaba allí, escribiendo furiosamente en un trozo de pergamino con tal fervor que ni siquiera notó que Zuko entró. No fue hasta que puso una mano sobre su hombro que Sokka saltó y finalmente lo notó. «Azul. Has vuelto», gritó, con la voz dividida entre la sorpresa y la desesperación. Rápidamente dobló la nota que había estado escribiendo y se la metió en las manos. No hay tiempo. Tanya ha descubierto una forma de llegar al cuartel general de los rebeldes y está reuniendo una fuerza para eliminarlos mientras hablamos. Estará allí en una hora. Debes enviar esta nota al cuartel general lo más rápido que puedas. Si se van y comienzan el ataque ahora, existe la posibilidad de que todos puedan salir antes de que Tanya y su escuadrón de exterminio lleguen. Eso también significa que los maestros fuego más elitistas de Omasu no estarán protegiendo el palacio. Es la mejor oportunidad que tendremos de llegar al túnel de escape. Todavía está sin descubrir, ¿verdad? Zuko asintió y Sokka suspiró aliviado. Bien. Esta puede ser nuestra única oportunidad, de lo contrario Omasu terminará como Agnakela y todo será culpa mía. Tomó un casco de soldado de fuego y se lo colocó en la cabeza, las cerdas de la ridícula barba falsa pegada a su rostro sobresalían por la parte inferior. Me quedaré aquí. Cuando lleguen los rebeldes, puedo abrir la puerta del palacio desde dentro. Tenemos que hacer todo lo posible para movernos lo más rápido posible, de lo contrario, el escuadrón de exterminio regresará y atacará por la retaguardia. No había tiempo que perder en conversaciones sin sentido. El reloj seguía corriendo y cada segundo perdido acercaba a Tanya a la victoria final que tanto deseaba. Sin decir una palabra más, Zuko se dio la vuelta y echó a correr. Su mente ya estaba planificando el equilibrio óptimo entre sigilo y velocidad que necesitaría para volver con los rebeldes lo antes posible. En una hora la guerra llegaría a Omasu y, si jugaban bien sus cartas, quizá esta vez Tanya no se saliera con la suya. La noche había caído sobre Omasu. La ciudad estaba en un silencio sepulcral. Los civiles estaban confinados en sus casas y los únicos que salían eran los guardias que patrullaban y escuchaban con cautela por si se oían ruidos. Incluso el palacio del gobernador estaba más tranquilo que de costumbre ahora que muchas de sus tropas más fuertes habían ido con Tanya a la zona de cuarentena. La primera señal de problema se presentó en forma de un único punto de luz naranja que apareció en la esquina de un callejón. Nada inusual en sí mismo. Las patrullas a menudo conjuraban pequeñas llamas en sus manos para ayudarse a ver en la oscuridad. Tampoco era inusual ver aparecer una segunda luz de ese tipo, o incluso la tercera. Pero cuando aparecieron una docena de luces, los guardias empezaron a entrar en pánico. Cada vez aparecían más luces a cada segundo, y el brillo apagado combinado bastaba para resaltar las siluetas de 100 figuras oscuras que se dirigían hacia ellos. El repiqueteo de innumerables pisadas sobre el suelo polvoriento se hizo cada vez más fuerte, ahogando el silencio. «¡Que suene la alarma!», gritó uno de los soldados mientras se daba la vuelta y corría hacia el interior. «Vienen los rebeldes». El sonido de las campanas resonó en todo el palacio, despertando a todos los que dormían y advirtiéndoles que tomaran posiciones de batalla. Los soldados rojos y negros corrían de un lado a otro como hormigas, cogiendo armas y levantando barricadas rudimentarias, mientras que los que habían estado patrullando el perímetro corrían hacia el interior. Cuando los últimos soldados llegaron a la seguridad del palacio, el capitán a cargo de organizar la defensa en el vestíbulo miró hacia el piso de arriba, donde un soldado solitario estaba de pie frente a un pesado cabrestante. «Cierren el rastrillo». El soldado apoyó los brazos en el mango, apoyó todo el peso en él y empujó. Se esforzó y se esforzó, los pelos de su frondosa barba se erizaron mientras apretaba los dientes con esfuerzo. Sin embargo, nada se movió. «¿Qué pasa?», gritó el capitán. «Soldado de bomberos».
Cierren esa reja. Está atascado, capitán. No se mueve. De repente, se produjo una cacofonía en el exterior cuando la multitud que se acercaba llegó a las escaleras y un centenar de voces estallaron en furiosos gritos de guerra a la vez. El golpeteo de sus pesados pasos se podía sentir a través del suelo. Ciérrala, gritó el capitán. El soldado Fire, que tal vez se mostró sospechosamente indiferente ante todo el asunto si alguien se molestaba en mirar con atención, se encogió de hombros como si dijera ¿qué puedes hacer? El pánico se reflejó en el rostro del capitán mientras la horda entrante se acercaba cada vez más. Retirada. Los soldados de la Nación del Fuego se dispersaron y huyeron por pasillos y corredores más pequeños. Para aquellos que habían estado al frente, como el capitán, había demasiados cuerpos para abrirse paso a tiempo hasta un lugar seguro. Las piedras y los gritos comenzaron a volar cuando los rebeldes de Omasu irrumpieron por las puertas abiertas como un maremoto y entraron en el palacio, cayendo sobre los últimos soldados que huían. Había una energía frenética en el aire, una sensación de frenesí que prometía violencia. Sin embargo, antes de que pudiera contagiar a los rebeldes y llevarlos a perseguirlos, la voz autoritaria del general Yun atravesó la conmoción. No se distraigan. Mantengan sus posiciones. Los miembros que una vez pertenecieron al ejército de Omasu, disciplinados por la experiencia, se detuvieron, y una vez que se dieron cuenta de que los refuerzos no los seguían, los voluntarios civiles también dejaron de correr. Todas las miradas se dirigieron hacia el general Yun, que se encontraba de pie sobre el pedestal de una estatua cercana para ganar algo de altura. Comprobó que todos los rebeldes habían logrado entrar y luego hizo un gesto con la cabeza hacia el soldado Fire, que todavía estaba de pie junto al cabrestante. Con una sonrisa descarada, el soldado Fire empujó el cabrestante, que esta vez se movió con facilidad. El rastrillo se cerró con un traqueteo, aislando el palacio de la ciudad. El capitán de la Nación del Fuego y los demás soldados que habían sido capturados en la incursión inicial aullaron de indignación al darse cuenta de lo que había sucedido. Traidor, le gritó el capitán al soldado Fuego. ¿Venderías tu nación a estos rebeldes? El soldado Fire se quitó el casco y dejó al descubierto la piel muy bronceada de un joven de la tribu del agua. Nación equivocada, respondió Sokka, haciendo girar entre los dedos los pelos de la barba postiza que llevaba pegada a la cara. Los soldados capturados fueron atados y amordazados mientras Sokka subía una escalera hasta la planta baja, encontrándose con Aang y Katara mientras la multitud los dejaba pasar para pararse frente al general Yun. Muy bien, todos, escuchen, gritó el general. Mientras hablamos, el demonio del norte está llegando a nuestro cuartel general con sus soldados de élite. Cuando se dé cuenta de que no estamos allí, sin duda se dará cuenta de lo que está sucediendo y regresará corriendo. No podemos permitirnos quedar atrapados entre sus soldados y los guardias del palacio, por lo que es imperativo que escapemos de la ciudad antes de eso. Asintió agradecido hacia el espíritu azul. Nuestro agente ha confirmado que el túnel secreto de escape del rey aún no ha sido descubierto. Todo lo que tenemos que hacer es llegar a las cavernas de cristal que se encuentran debajo del palacio y estaremos a salvo. Sin embargo, los guardias de aquí se habrán replegado a posiciones defensivas secundarias y sin duda también se habrán dado cuenta de que su mejor oportunidad de ganar es esperar a que lleguen refuerzos. Si sus comandantes tienen algo de sentido común, intentarán impedirnos avanzar por los pasillos, donde el espacio limitado nos impedirá atacarlos a todos a la vez. No tiene sentido que nos mantengamos juntos si vamos a quedarnos todos atascados en un solo pasillo. Yun desplegó un mapa del interior del palacio, que tenía 3 líneas rojas dibujadas a lo largo que conducían desde donde estaban ahora hasta las cavernas. Hay 3 caminos hacia las cuevas. Todos los que estén aquí se dividirán en 3 equipos y cada uno tomará una ruta diferente. Cuando un grupo logre despejar el camino hasta las cuevas, enviará mensajeros a los otros grupos para que abandonen sus propias luchas y se unan a ellos. De esa manera, solo necesitaremos ganar una batalla para asegurar la victoria. ¿Alguna pregunta? General, dijo nervioso uno de los rebeldes que estaba junto al rastrillo. Puede que tengamos un problema. Todas las cabezas se giraron para mirar afuera. A lo lejos, elevándose rápidamente en el cielo nocturno como una estrella fugaz, había un punto de luz naranja intenso. Como si lo hubieran convocado con la mirada, el punto giró y comenzó a dirigirse directamente hacia ellos. Es ella. El demonio se acerca, exclamó otro rebelde. Debe haber dejado a su ejército para alcanzarlos sola. Corre, gritó un rebelde más joven. No, idiota. Permanezcamos unidos. La superamos en número, esta podría ser nuestra oportunidad de derrotarla. Basta, interrumpió Yun, silenciando el pánico que comenzaba a extenderse. No será tan tonta como para enfrentarse a todos nosotros como grupo.
Es probable que esté esperando poder retrasarnos. No tenemos tiempo para esperar sus artimañas. Sigamos adelante. Pero nos atacará por la espalda. Gritó alguien. Entonces la detendré. Katara dio un paso adelante, con su rostro inmutable y sus ojos azules brillando con una furia gélida. Yun la miró con expresión evaluadora. ¿Estás segura de esto? Katara asintió. Sí, respondió lacónicamente. Ella y yo tenemos una cuenta pendiente. Yun le sostuvo la mirada por un momento, buscando en su rostro cualquier signo de duda o debilidad. Cuando no encontró ninguno, asintió. Que alguien le traiga un poco de agua a esta jovencita. Los demás, pongámonos en marcha. Esta noche corremos contra el tiempo. Los rebeldes comenzaron a moverse y se organizaron en 3 grupos. Cuando Katara fue a esperar junto al rastrillo, una mano se estiró y la agarró del antebrazo. ¿Qué estás haciendo? Siseó Sokka, con un miedo evidente en sus ojos. Aang, de pie a su lado, asintió con la cabeza. Enfrentarme a ella, respondió Katara. Estoy harta de tener que huir cada vez que aparece. Ella es peligrosa, Katara, intervino Aang. Katara lo miró y su expresión gélida se convirtió en un gruñido. Yo también. Entonces nos quedaremos contigo, argumentó Sokka. Lucharemos contra ella juntos. No, Katara soltó su brazo de la mano de Sokka. Los rebeldes necesitan que tú y Blue los guíen a través del palacio, y Aang necesita ir a rescatar a Bumi. Puedo encargarme de esto sola. Aang y Sokka intercambiaron una mirada de preocupación, pero estaba claro que Katara no se dejaría convencer. Está bien, Aang finalmente cedió. Solo ten cuidado, por favor. Pakku no hubiera querido que te mataran en su memoria. No lo haré, le aseguró Katara, con un destello de acero brillando peligrosamente en sus ojos. La que saldrá lastimada esta vez no seré yo. Solo había unas pocas cosas que hacían que Tanya se pusiera absolutamente furiosa. Ella era, insistía, una criatura de lógica en el fondo, y le gustaba pensar que estaba por encima de las mezquinas reacciones emocionales por las que la mayoría de la gente se dejaba gobernar. Los derrochadores a los que había tenido que responder en su primera vida habían despotricado y desvariado a menudo sobre la injusticia de todo aquello, pero ella nunca había alzado la voz en represalia. Ninguno de ellos había merecido su tiempo. Hacía falta algo especial para que las emociones la enardecieran, y la lista de cosas que podían hacer eso era realmente pequeña. Ser 10º ocupaba el primer puesto de la lista. El autoproclamado dios era la antítesis de todo lo que ella valoraba. La libertad, el capitalismo y la lógica. Siguiéndolo de cerca estaba esa ramera santurrona e hipócrita de Mary. No solo por su devoción servil a Ser 10º, sino por la cantidad de camaradas que había asesinado en su vendetta personal contra ella. Sin embargo, el tercer puesto no pertenecía a una entidad en absoluto, sino más bien a un sentimiento. Tanya se consideraba una persona inteligente. Más que la persona promedio, de hecho. Nunca afirmaría ser el próximo Albert Einstein, pero era raro que se encontrara con un problema para el cual no sintiera que poseía la inteligencia necesaria para resolverlo. Aunque tal vez fuera porque sucedía muy pocas veces, la sensación de que alguien la engañaba la encendía como pocas cosas podían hacerlo. Que la frustraran con una intervención divina o con la fuerza bruta era una cosa, pero la sospecha de que alguien fuera lo suficientemente inteligente como para anticipar sus acciones y llevarla por las narices sin más ayuda que la buena y antigua inteligencia era absolutamente exasperante. Por eso, cuando dirigió un destacamento de los mejores soldados de la guarnición de Omasu por el túnel excavado, totalmente preparada para purgar a los rebeldes de una vez por todas, y descubrió que el cuartel general rebelde había sido evacuado hacía no menos de una hora, vio rojo. Rojo violento y sangriento. En retrospectiva, gritó. De vuelta al palacio, ahora. Y luego, el hecho de volver a salir disparado por el túnel y volar alto hacia el cielo no había sido un ejemplo estelar de liderazgo, y estaba segura de que más tarde recordaría ese momento con vergüenza, pero en ese momento estaba demasiado furiosa como para que le importara. Nunca antes en esta vida, ni en ninguna de sus vidas anteriores, se había sentido así. Como si alguien se estuviera burlando de ella. Alguien la estaba manipulando como si fuera un violín barato. Alguien la había convencido de que existía una plaga con un nombre tan ridículo como la pentaviruela, todo para atraer su atención hacia un túnel que conducía a su propio cuartel general, sabiendo que podían sacrificarlo para alejarla a ella y a sus mejores soldados del palacio. Tenían planes ocultos dentro de otros planes, una gran red de maniobras magistrales que podrían haber engañado incluso a las mentes estratégicas más brillantes. Y ella había caído en la trampa. La habían atraído como un pez en un anzuelo. Ahora los rebeldes podrían estar a punto de capturar el corazón estratégico de la ciudad bajo su vigilancia. ¿Había sido Bumi?
¿Acaso el loco rey era tan brillante que había podido prever cada uno de sus movimientos antes de que lo capturaran? ¿O de alguna manera había podido comunicarse con sus rebeldes incluso mientras estaba recluido en la celda más segura de Omasu? Era algo que desconcertaba a Tanya, pero no sabía de nadie más que pudiera estar detrás de todo esto. ¿Había encontrado a su igual en un loco de 100 años? ¿O había algún titiritero desconocido moviendo los hilos tras bastidores? El aire frío de la noche azotó su rostro mientras volaba en línea recta hacia el palacio, con la mente ya dando vueltas tratando de idear el plan de ataque óptimo. Lo ideal sería que los soldados apostados en el palacio se concentraran en contener a los rebeldes y esperar a que las tropas de élite que había llevado regresaran para reforzarlos, atrapando a los rebeldes entre dos bandos. Con eso en mente, lo mejor que podía hacer era despejar cualquier obstáculo que los rebeldes hubieran dejado en su camino para que nada retrasara los refuerzos. Pero esperen, su némesis estratégica ya había demostrado ser experta en adivinar sus movimientos. ¿Y si eso era exactamente lo que querían que hiciera y estaba cayendo de cabeza en otra trampa? Si ese era el caso, su mejor opción era hacer lo contrario de lo que había planeado hacer, a menos, por supuesto, que su némesis supiera que haría lo contrario de lo que normalmente haría y eso sería jugar en sus manos y. Tanya se dio una bofetada en la cara para acallar sus pensamientos. ¿Qué hacía cometiendo errores de principiante como ese? Nada mata tanto la eficacia de un estratega como la duda en uno mismo. Si asumías que tu oponente había previsto cada movimiento que hacías, terminarías destruyéndote a ti mismo por él. En una situación como esta, donde la amenaza de una trampa oculta se cernía sobre ti, la mejor opción era mantener tu estrategia simple, directa y lo suficientemente flexible como para poder cambiar sobre la marcha. ¿Y qué podría ser más sencillo que un ataque frontal? El palacio se acercaba rápidamente, por lo que Tanya dio una voltereta hacia adelante y cayó hacia él con los pies por delante, lo que frenó estratégicamente su descenso lo suficiente como para evitar romperse las piernas. Decidió ser dramática y, cuando aterrizó, golpeó el suelo con el puño, dejando que el fuego de sus manos y pies se disipara en una ola de llamas a su alrededor. Nadie la estaba mirando, pero eso la hizo sentir muy bien. Cuando se levantó de su posición de aterrizaje, Tanya no se sorprendió al ver que habían bajado el rastrillo para bloquear la puerta principal. Un obstáculo irritante, pero no insuperable. Caminó hacia él y pasó la palma de su mano por las gruesas bandas de metal, midiendo el ancho de los espacios cuadrados vacíos entre ellas. Había pocas defensas tan efectivas en su simplicidad como un rastrillo, pero había un pequeño fallo de diseño que pocas personas aparte de ella eran capaces de explotar. Tras desabrochar las hebillas de su armadura, Tanya dejó que las delgadas placas de metal se deslizaran y cayeran al suelo una a una, hasta que quedó de pie con solo la sencilla túnica roja como el fuego debajo de la armadura. Luego colocó ambas manos sobre un par de barras de metal, inclinó la cabeza hacia adelante y comenzó a pasar a través del hueco. Los rastrillos fueron diseñados para permitir a los arqueros disparar fácilmente a través de ellos a los invasores que intentaban asaltar un castillo, y debido a eso, los agujeros entre los barrotes eran lo suficientemente grandes para que un hombre adulto pudiera pasar ambos brazos. La brecha no era lo suficientemente grande para que cualquier adulto pudiera pasar a través de ella. A menos, por supuesto, que por algún milagro no deseado de intervención divina, ese adulto tuviera el cuerpo de una niña de poco más de una adolescencia que fuera baja incluso para su grupo de edad. Por más humillante que fuera tener que agitarse y gruñir como un cerdo engrasado tratando de pasar por una gatera, Tanya finalmente pudo atravesar la rejilla de metal y caer al suelo del interior del palacio. Al menos ninguno de mis hombres vio eso, murmuró para sí misma y se levantó de nuevo, se sacudió la suciedad de la túnica y continuó caminando hacia adelante. El vestíbulo del palacio estaba vacío, pero el barro y el polvo que cubrían el suelo y los sonidos de las voces que se alzaban en los pasillos dejaban claro que los rebeldes estaban cerca. Nadie se había quedado para vigilar la entrada. Todo lo que habían hecho era apilar unos cuantos barriles de madera contra las esquinas de la habitación y marcharse. A Tanya eso le pareció un poco extraño. Seguramente se dieron cuenta de que incluso un rastrillo cerrado solo retrasaría sus refuerzos por un tiempo. Solo haría falta que un soldado afortunado encontrara el camino hacia el torno que lo abría y sus habitaciones de élite podrían entrar sin obstáculos. Era una idiotez no dejar ni un solo guardia. El leve susurro de la ropa sobre ella, tan suave que casi no la percibió, atrajo la atención de Tanya, y sus instintos agudizados por décadas de guerra cobraron vida. Se arrojó a un lado justo a tiempo para evitar la lluvia de carámbanos afilados como dagas que se habrían estrellado contra su cabeza, deslizándose por el piso de piedra pulida hasta un lugar seguro.
Tanya deslizó sus manos debajo de su cuerpo y saltó hacia arriba, dando volteretas en el aire como una acróbata, y cuando sus pies tocaron el suelo, se dejó caer suavemente en una posición de combate agachada. Mientras tanto, su atacante descendió del techo en un chorro de agua en espiral como una araña, derritiendo el hielo fracturado cuando sus pies lo tocaron y doblándolo alrededor de ella como un chal mientras se acomodaba en una postura elegante. El aire se mantuvo pesado entre ellas mientras las dos chicas se miraban fijamente en un silencio odioso, esperando ver si la otra estaba a punto de atacar. Bueno, miren quién es. La animadora del avatar, se burló Tanya mientras pasaban los segundos y la maestra agua no hacía ningún movimiento para iniciar la pelea. Mejor que el pequeño perrito faldero del señor del fuego, replicó el maestro agua. Bueno, miren quién es. La animadora del avatar, se burló Tanya mientras pasaban los segundos y la maestra agua no hacía ningún movimiento para iniciar la pelea. Mejor que el pequeño perrito faldero del señor del fuego, replicó el maestro agua. Tanya dio un paso lento hacia adelante, decidida a probar qué tan cerca podía llegar antes de que el maestro agua atacara, y dio lo que esperaba que fuera una sonrisa, pero probablemente salió más como una mueca. ¿Quién eres tú exactamente?, preguntó, con la esperanza de que lanzar algunas pullas en una conversación pudiera irritar a la chica. Zuko acaba de describirte como la campesina acuática tonta que sigue al avatar. Sería bueno ponerle un nombre a tu rostro. Para su crédito, la maestra agua no reaccionó. O quizás era solo que su expresión ya era tan siniestra que no podía enojarse más. Es Katara, respondió con frialdad. Por supuesto que te reconozco, poderosa almirante Tanya, incluso cuando estás tratando de pasar por la puerta como una foca gorda en un agujero en el hielo. Tanya no pudo evitar el rubor avergonzado que se dibujó en sus mejillas. Se lanzó hacia adelante y disparó una bola de fuego a la velocidad de una bala hacia la cara de Katara con la esperanza de que la asustara. Sin embargo, para su sorpresa, Katara se movió hacia atrás con un paso fácil y la atrapó entre sus manos, apagando el cortafuegos en un instante con los charcos de agua que cubrían ambos brazos. ¿Oh, toqué alguna fibra sensible?, preguntó Katara con picardía, levantando una ceja burlona. Perra. Tanya dio otro paso hacia adelante, hundiéndose más en su postura mientras ajustaba mentalmente sus estrategias para el mayor nivel de habilidad de la maestra agua. No recuerdo que antes pudieras hacer nada más que salpicar algunos charcos. ¿Cuándo aprendiste a ser útil? De regreso al Polo Norte. Fui entrenado por el mismísimo maestro Paco. Lo dices como si supusiera que yo debería saber quién es. Deberías. La mirada gélida de Katara se volvió más intensa. Lo mataste. El silencio se hizo entre ellos otra vez mientras Tanya la miraba fijamente. Luego, con un resoplido exasperado, la maestra fuego se burló. ¿Tienes la más mínima idea de lo poco que eso reduce las posibilidades? Eso, finalmente, provocó una reacción de Katara. La maestra agua se erizó, su juego de pies se desvaneció apenas un poco. Realmente eres inhumana. Lo sabes. Espetó. Soy un soldado. Esto es una guerra. Gritó Tanya. Y tú, tu hermano, tus amigos rebeldes y todos los demás tontos que han intentado interponerse entre el avatar y yo están en mi camino. Katara apretó los dientes con tanta fuerza que parecía que se iban a romper, la ira tronaba peligrosamente en sus ojos. ¿Quieres que me vaya? Adelante. Intenta atravesarme. Una luz naranja comenzó a hervir en las palmas de las manos de Tanya a medida que el calor aumentaba, lista para desatar el fuego en cualquier momento. Como quieras, campesina. Gruñó Tanya. Hagámoslo. Aang era un borrón de movimiento. Los monjes habían advertido muchas veces contra el uso de la técnica de correr con el viento en espacios cerrados. Correr tan rápido que el ojo desnudo tuviera dificultades para seguir el ritmo sonaba genial en teoría, hasta que te dabas cuenta de que tus propios ojos también tenían dificultades para seguir el ritmo. En el pasado, muchos jóvenes maestros aire entusiasmados se habían topado de frente con un muro de piedra, y los resultados nunca fueron agradables. Sin embargo, a pesar de los riesgos, Aang tenía demasiada prisa como para preocuparse en ese momento. Tenía que liberar a Gumi lo más rápido posible. Cada segundo perdido era tiempo que la rebelión podría no tener. Las puertas y los tramos de escaleras se desdibujaban a medida que Aang corría más y más alto por el palacio, confiando en su capacidad de percibir los caminos del aire que fluía para evitar chocar. Ni siquiera se detuvo cuando se encontró con un soldado de la Nación del Fuego. En cambio, simplemente fluyó a su alrededor como el viento mismo.
No pasó mucho tiempo antes de que se detuviera de golpe frente a la pesada puerta de metal que Sokka había descrito, y con un fuerte movimiento de su bastón desató una salvaje ráfaga de aire contra el par de soldados que la custodiaban, dejándolos inconscientes contra la puerta antes de que pudieran siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Aang buscó a tientas las llaves, antes de encontrarlas finalmente y ponerse a trabajar desbloqueando los distintos mecanismos que mantenían la puerta cerrada. Cuando la puerta comenzó a abrirse, se deslizó dentro tan pronto como la grieta fue lo suficientemente grande como para pasar. Sus ojos se posaron de inmediato en el ataúd de metal apoyado en el medio de la celda, y una amplia sonrisa se dibujó en sus labios cuando vio el rostro de su amigo más antiguo dentro. Bumi, explicó alegremente, mientras corría hacia él para liberarlo. Aang, no. Es una trampa. Una luz azul se encendió detrás de él, y las corrientes de viento que fluían a través de su cabeza calva gritaban que algo se acercaba. Se dio la vuelta y giró su bastón para crear un escudo de viento antes de ver la ola de fuego azul caer sobre él. El escudo lo protegió, aunque no fue suficiente para evitar que la fuerza del impacto lo tirara al suelo. Es una pena. Zuzu afirmó que tu agilidad estaba más allá de los niveles humanos, e incluso Tanya admitió que asestarte un golpe era como intentar atrapar la brisa en tu mano. Debería haber sabido que ambos exageraban para compensar sus propias deficiencias. El rítmico tap 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 de los tacones de las botas sobre el metal resonó detrás de él, y Aang miró hacia arriba para encontrar a una adolescente con el uniforme de un soldado de la Nación del Fuego acercándose desde el pasillo. Había estado esperando a que él viniera. Su sonrisa fría y satisfecha se veía inquietantemente resaltada por la llama azul pálido que sostenía en una mano, y algo en los rasgos de su rostro le recordaba a alguien, aunque no podía identificar a quién. La sonrisa de la niña se hizo un poco más amplia. Ahora eres mi prisionera, declaró con aire de suficiencia mientras levantaba la mano que sostenía la llama azul y la hacía estallar violentamente en su agarre, proyectando sombras largas y fantasmales a través de la celda con la luz del fuego azul. Pero, por favor, intenta luchar un poco primero. Así será más divertido cuando ellos intenten contraatacar. Sokka se agazapó detrás de una columna mientras un chorro de fuego estallaba hacia el lugar en el que había estado parado. Un segundo después, una andanada de rocas pasó volando junto a él en la otra dirección, chocando con el maestro fuego que lo había atacado con un ruido sordo satisfactorio. Cuando ya no hubo más ráfagas de fuego en su dirección, Sokka asomó la cabeza por detrás de la columna para observar la batalla que se desataba a su alrededor. Se había unido a los rebeldes que tomaron el camino más correcto hacia las cavernas y, al principio, habían hecho un buen trabajo abriéndose paso a través de las fuerzas de la Nación del Fuego que se interponían en su camino. Eso había durado hasta que llegaron a lo que parecía ser un gran salón para cenar. Los soldados de la Nación del Fuego habían volcado la larga mesa de madera que se encontraba en el centro de la sala y la utilizaban como barrera, la cual resultó estar hecha de una madera lo suficientemente gruesa y elástica como para ser muy resistente al impacto de las piedras. Todos los intentos de rodearla se encontraron con feroces y concentradas corrientes de fuego. Los rebeldes se quedaron estancados aquí hasta que pudieron encontrar una manera de salir, y como se autoproclamaba hombre de ideas, le correspondía a él pensar. Veamos, murmuró para sí mismo mientras sus ojos escaneaban la habitación en busca de algo que pudiera usar. Había un candelabro de cristal enorme suspendido del techo sobre la mesa. Las cadenas que lo sujetaban en su lugar parecían bastante gruesas, pero si pudiera soltarlo, obligaría a los soldados de la Nación del Fuego a huir. Disculpe, dijo, dándole un golpecito en el hombro al rebelde maestro tierra más cercano y señalando el candelabro. Supongo que no podrá llevarme hasta allí, ¿no? El maestro tierra miró hacia arriba, entrecerró los ojos un poco como si estuviera midiendo la distancia y luego asintió. Claro. Prepárate. ¿Prepararse? ¿Por qué? No iba a usar la tierra control para hacer una escalera. El maestro tierra pisó con fuerza el suelo y Sokka dejó escapar un grito cuando la baldosa de piedra en la que estaba parado estalló repentinamente hacia arriba, arrojándolo al aire como una catapulta. Sus brazos se agitaron violentamente mientras la gravedad comenzaba a reclamarlo, y tan pronto como estuvo al alcance de la lámpara, se agarró a ella y se aferró a ella como una lapa. La lámpara se balanceó un poco hacia adelante y hacia atrás mientras se ponía de pie y se balanceaba como un equilibrista sobre una de las varillas de metal. Eso fue increíble. 10 sobre 10. Sokka saltó del susto y casi perdió el equilibrio cuando una voz inesperada se escuchó a su lado. Miró a su alrededor y se sorprendió al descubrir que no era la única persona que estaba en el candelabro. Una linda chica vestida de rosa, con el pelo largo color castaño rojizo recogido en una gran trenza, lo observaba con una sonrisa alegre y radiante.
Incluso cuando el candelabro se movía y se balanceaba, ella ni siquiera parecía notarlo, su cuerpo se inclinaba hacia adelante y hacia atrás para mantener un equilibrio perfecto. La chica inclinó la cabeza hacia un lado mientras lo miraba de arriba a abajo. ¿sabes? Eres bastante lindo. ¿Cómo te llamas? Sokka tragó saliva. ¿Estaba coqueteando con él? No se quejaba, por supuesto, era una chica muy hermosa, pero no esperaba que algo así sucediera en medio de una rebelión violenta. Es Sokka, respondió inseguro. Sokka, repitió la chica, como si estuviera probando la palabra desconocida en su boca. Luego su sonrisa se hizo aún más brillante. Soy Tile. Lo siento, pero tendré que capturarte ahora. Espera, ¿qué? ¿Capturarme? Preguntó Sokka. Así es, respondió Tile, avanzando hacia él sin siquiera parecer notar el esfuerzo que le tomaba mantenerse en equilibrio sobre la delgada barandilla. Intenta no forzarte, ¿de acuerdo? Esto solo te dolerá un poquito. Dos espadas gemelas aparecieron como un par de serpientes y golpearon el puño de un maestro fuego hacia un lado justo cuando terminaba de adoptar una postura militar estándar de fuego control. Las llamas brotaron de su puño y no se dirigieron hacia los rebeldes, como había sido el objetivo original, sino hacia otro maestro fuego que estaba a su lado. El primer maestro fuego se sobresaltó hacia atrás en estado de shock ante el fuego amigo inadvertido, mientras que el segundo gritó de sorpresa, y ese segundo de distracción les costó a ambos cuando los rebeldes que habían estado tratando de contener avanzaron, tirándolos al suelo. La biblioteca del palacio era un caos enorme y caótico en el que ambos bandos luchaban con uñas y dientes. Rocas, bolas de fuego y algún que otro libro pesado volaban por el aire en todas direcciones y solo unos pocos tenían la conciencia suficiente para luchar y esquivar los proyectiles al mismo tiempo. Zuko era una de esas personas. Sus 5 sentidos estaban al límite mientras se agachaba y se abría paso entre la lluvia de peligro. Sus orejas se pusieron alerta ante el crepitar del fuego y se movió como una serpiente, dejando que una bola de fuego pasara volando a centímetros de su nuca. Entonces sus espadas volvieron a dispararse. Desviaron una roca mal dirigida hacia el camino de un soldado de la Nación del Fuego, Pato. Sus instintos le gritaron y, sin detenerse a pensar por qué, Zuko comenzó a agacharse lo más rápido que pudo. Milisegundos después, un pequeño golpe golpeó su frente enmascarada, justo encima de su ojo derecho. El objeto había sido demasiado pequeño para que sus ojos y oídos lo detectaran en medio del caos, y si se hubiera movido incluso una fracción de segundo después, le habría robado el globo ocular. Sus manos enguantadas se estiraron para sacar el objeto de su máscara. Era un pequeño cuchillo de punta fina y reconoció la artesanía. Miró hacia la dirección de donde había venido el cuchillo, sabiendo ya quién lo había lanzado, pero esperando contra todo pronóstico estar equivocado. No era así. De pie sobre uno de los estantes de la biblioteca, mirándolo con su expresión inexpresiva característica, estaba Mai. A pesar de saber que no debía permitirle ni un segundo más para lanzar otro cuchillo, Zuko dudó. Mai no era su amiga, en realidad no. Era la amiga de Azula a quien había conocido a través de ella. Pero, por triste que fuera admitirlo, Mai y Tile eran lo más cercano que había tenido a amigos de su edad. Algo en su interior se estremeció ante la idea de causarle daño, aunque lógicamente sabía que ella era lo suficientemente fuerte como para recibirlo y devolverlo con venganza. Ver a Mai dedicarse a dominar un arma fue una de las cosas que lo inspiraron a aprender a usar la espada. El momento de vacilación le costó caro. Con un salto acrobático, Mai estaba en el aire y una verdadera lluvia de cuchillos brotó de los pliegues de sus mangas y cayó sobre él. Las espadas gemelas de Zuko se convirtieron en una mancha plateada que destellaba mientras él atacaba con un movimiento brusco las que podía y esquivaba las demás, concentrando toda su concentración en seguir la trayectoria de los cuchillos de Mai. Bastaba con un descuido para que una hoja afilada se clavara en algún lugar entre sus costillas. Fue cuando Mai aterrizó en el suelo, bajando las manos para protegerse del impacto del aterrizaje, que Zuko tuvo la oportunidad de cerrar la brecha entre ellos. Mai era letal a media distancia, pero si podía mantener la pelea a corta distancia, tendría la ventaja. Tal vez no pudiera hacer fuego control sin delatarse, pero tenía suficiente habilidad con las espadas para defenderse de ella siempre que pudiera mantener las circunstancias a su favor. Por desgracia, Mai no era tonta y sin duda había llegado a la misma conclusión. Cuando se acercó, Mai saltó hacia atrás y desapareció entre la multitud de soldados que luchaban por rodearlos. Zuko se abrió paso hasta el punto donde ella había estado parada, pero para entonces ya era demasiado tarde. Mai se había ido. Otro zumbido de metal y Zuko giró la cabeza cuando un cuchillo voló hacia él desde la izquierda, rozando su oreja antes de hundirse en la espalda de un soldado que estaba detrás de él. Genial, así que ahora estaban jugando al escondite, ¿no?
Hizo girar sus espadas y luego se lanzó hacia la multitud tras ella. Afortunadamente para él, ese era un juego en el que realmente era bastante bueno. Olas de fuego y hielo silbaron y rugieron al chocar entre sí, llenando la sala con una espesa capa de vapor. Con un movimiento giratorio de la mano, Katara atrajo hacia sí parte del vapor que se había escapado y lo condensó en una esfera de agua para reponer sus reservas. Un segundo después, lo volvió a gastar y lo aplastó hasta formar un escudo sobre su cabeza para bloquear el trío de bolas de fuego que se dirigían zumbando hacia ella como fuegos artificiales. Ella dio un paso hacia la derecha, su postura se inclinó hacia abajo y sus brazos bailaron en arcos retorcidos mientras suavemente remodelaba el escudo en un látigo, arremetiendo contra una sombra de cabello rubio que vio moverse en el vapor. Esta fue, sin duda, la pelea más difícil de su vida. A pesar de haberse cruzado con Tanya en muchas ocasiones recientemente, esta era la primera vez que Katara luchaba cara a cara con Tanya, y estaba empezando a ver que el apodo de Tanya como demonio era bien merecido. Todo su talento, todo su empuje, todo el poder de la luna y todos los trucos que Pacu le había inculcado a duras penas le permitían seguirle el ritmo a la pequeña y furiosa maestra fuego. El refinamiento de la técnica de Tanya solo era equiparable a la brutalidad de su estrategia. Cuando atacaba de frente, era rápida, precisa e implacable. Pero en el momento en que te concentrabas demasiado en seguir el flujo de sus ataques, ella lanzaba alguna distracción. Bolas de fuego retardadas que se acercaban por detrás, destellos brillantes de luz cegadora o incluso una explosión repentina de llamas que cambiaban la velocidad y la dirección de sus patadas a mitad de la maniobra. Katara había derrotado a luchadores poderosos y luchadores astutos antes, pero nunca a alguien que fuera ambas cosas a la vez. Sin embargo, se negaba a perder. Esta noche no. A ella no. Estaría condenada si dejaba que ese demonio se saliera con la suya tras asesinar al maestro Pacu sin al menos darle una paliza adecuada como venganza. Ya era hora de que alguien le diera al demonio un poco de su propia medicina y le enseñara a ella y a su gente que no podían andar intimidando al resto del mundo sin esperar que alguien los repeliera. Una corriente de fuego salió disparada hacia su frente y, con la velocidad que le daba la práctica constante, Katara giró en su postura, haciendo girar su látigo de agua para ganar impulso y lanzarlo como una lanza directamente hacia la corriente de fuego. Sin embargo, mientras lo hacía, mantuvo su atención enfocada hacia afuera, atenta a un ataque lateral o superior. La tomó por sorpresa cuando la corriente de fuego se abrió antes de que el agua la golpeara, revelando que Tanya, de hecho, se había escondido dentro. La demonio rubia saltó y se retorció, dejando que la lanza de agua de Katara pasara a centímetros de su columna vertebral, y sus pies estallaron en llamas brillantes mientras se disparaba hacia adelante directamente hacia ella. La sorpresa solo duró una fracción de segundo, pero ese momento de vacilación fue suficiente para poner a Katara a la defensiva mientras Tanya se enfrentaba a ella en una feroz pelea a puñetazos. Golpes y puñaladas envueltas en fuego llegaron desde todas las direcciones, y Katara tuvo que ceder terreno una y otra vez mientras luchaba por mantener la guardia en alto. Su palma apartó un puño justo antes de que se estrellara contra su nariz, solo para hacer una mueca de dolor cuando el calor le quemó la piel. Cada nuevo golpe que bloqueaba traía consigo una nueva oleada de dolor, y en un destello repentino de comprensión, Katara se dio cuenta de que ese era el plan de Tanya. Causar suficiente agonía en sus manos debilitaría su capacidad de doblarse. Necesitaba crear algo de distancia nuevamente, y rápido. Katara pensó rápidamente y se le ocurrió la primera idea que se le ocurrió. Había visto a maestros fuego escupir fuego antes, y había suficiente humedad en el aire debido a todo el vapor como para que pudiera recolectar una cantidad decente de agua con solo respirar. Inhaló con fuerza, atrayendo una visible nube de vapor hacia su boca mientras se inclinaba, la enfrió y luego exhaló una nube de niebla helada tan abrasadoramente fría que le agrietó los labios. El movimiento tomó a Tanya por sorpresa y la golpeó en el hombro antes de que pudiera retirarse por completo, abriendo un gran agujero en su túnica roja y dejando una desagradable mancha de piel ampollada y congelada. Inhaló con fuerza, atrayendo una visible nube de vapor hacia su boca mientras se inclinaba, la enfrió y luego exhaló una nube de niebla helada tan abrasadoramente fría que le agrietó los labios. El movimiento tomó a Tanya por sorpresa y la golpeó en el hombro antes de que pudiera retirarse por completo, abriendo un gran agujero en su túnica roja y dejando una desagradable mancha de piel ampollada y congelada. Maldita animadora, el mérito es de quien lo merece, realmente te has vuelto buena, gruñó Tanya sarcásticamente mientras retrocedía. Pero te das cuenta de que no es suficiente, ¿verdad? Es innegable que has pasado mucho tiempo practicando, pero hay un mundo de diferencia entre las colchonetas de entrenamiento y el campo de batalla. Sed de sangre, miedo, instinto puro, son cosas que solo se pueden aprender en el campo de batalla.
Cosas que aún no has sabido. Katara respondió lanzándole otro látigo de agua, lo que hizo que Tanya saltara para evitarlo. Estoy más familiarizada con ellos de lo que te imaginas, replicó ella con frialdad. Los labios de Tanya se abrieron y formaron una sonrisa lobuna que mostraba los dientes. ¿De verdad? Vamos a ponerlos a prueba, ¿vale? En un arranque de movimiento, corrió hacia adelante y se dispuso a atacar de nuevo. Con cuidado de no dejar que Tanya se acercara demasiado otra vez, Katara atacó con una ola de agua para empujarla hacia atrás. Los pies de Tanya volvieron a posarse sobre la ola con su característica técnica de chorro para elevarse y pasar por encima de ella, solo para ser aplastado por detrás por una segunda ola. ¿Qué? Gruñó Tanya mientras el agua la salpicaba contra la pared con un impacto considerable. ¿De dónde había venido ese ataque? La respuesta se reveló cuando vio los restos astillados de uno de los barriles de madera esparcidos por el suelo. Ah, así que para eso estaban. Los rebeldes habían tomado barriles de agua de las cocinas y los habían esparcido por la habitación para darle a Katara una ventaja. Era un truco ingenioso, pero que solo se podía usar una vez ahora que sabía de ellos. Obviamente, Katara estuvo de acuerdo, porque con un movimiento de agarre también destrozó los otros barriles de agua, atrayendo su contenido hacia ella. El anillo de agua que la rodeaba se hinchó y comenzó a transformarse en una nueva forma bajo sus gestos de guía, separándose y extendiéndose en un conjunto de 8 grandes tentáculos, como las extremidades de un pulpo gigantesco. En momentos como este, Tanya deseaba poder disparar rayos. Una gran masa de sustancia conductora estaba pidiendo a gritos una o dos descargas. Lamentablemente, ese aspecto del fuego control siempre había resultado difícil para ella y, finalmente, se dio por vencida a favor de estudiar técnicas que le resultaban más naturales. Ahora se arrepentía de esa decisión. Tras salir de la pared y flotar de nuevo en el aire, Tanya observó la técnica de Katara. Era un diseño ingenioso, capaz de pasar en un instante de un ataque fuerte a una defensa sólida, pero como todo, tenía sus límites. Tanta agua era inevitable que resultara engorrosa, por lo que la agilidad no sería su punto fuerte. A Tanya se le ocurrió una idea, pero primero necesitaba probarla. Con cautela, a solo la mitad de la velocidad de la que era capaz, Tanya voló hacia Katara y, como era de esperar, en el momento en que estuvo a su alcance, el tentáculo más cercano se lanzó a su encuentro. Inmediatamente, Tanya se desvió y retrocedió, luego dio un rodeo alrededor de Katara y, en un punto aparentemente aleatorio, se lanzó hacia adelante nuevamente. Una vez más, el tentáculo de agua de Katara se lanzó y ella inmediatamente se retiró fuera de su alcance nuevamente, como una mosca que se aleja de una mano que intenta aplastarla, y continuó dando vueltas. Repitió este proceso una y otra vez durante casi un minuto, probando el rango de movimiento y los ángulos de ataque de los tentáculos. Bucear, esquivar, dar vueltas, repetir. Una y otra vez mientras construía un mapa mental de los distintos caminos de ataque que la criatura de Katara podía seguir. Por supuesto, ella no fue la única que aprendió. Katara podía decir que algo estaba pasando, pero permitió que sucediera porque le dio la oportunidad de estudiar la técnica del jet de Tanya. Observó cada giro y cada zambullida, notando los movimientos instintivos que Tanya hacía cada vez que evitaba un ataque, y pieza por pieza armó un perfil de cómo se movía en el aire, permitiendo que cada chasquido de sus tentáculos se acercara un poco más antes de que Tanya pudiera evitarlos. Fue una carrera armamentista para ser el primero en leer al oponente, y estaba cabeza a cabeza. Después de unos minutos de tantear el terreno, el ritmo se aceleró de repente cuando Tanya se lanzó hacia Katara a máxima velocidad. Katara, con sus instintos ahora más afinados para las reacciones de Tanya, atacó con el tentáculo más cercano, soltando un fuerte golpe que alejó a Tanya con un fuerte golpe. Pero Tanya estaba preparada. Se había acurrucado antes de que la golpearan, preparando su cuerpo lo mejor que pudo para el impacto y dejando que la fuerza del mismo la arrastrara. Fue muy doloroso dejarse llevar por un golpe tan poderoso, pero a veces había que hacer sacrificios para conseguir la victoria. Como una pelota de tenis humana, voló hacia atrás, girando y girando para posicionarse en la dirección correcta, y se desplegó justo en el momento en que impactó contra la pared para que sus pies se plantaran primero y sus rodillas pudieran absorber la mayor parte del impulso. Por un breve momento, la fuerza de su velocidad mantuvo a Tanya suspendida de pie de lado contra la pared, como una especie de superhéroe con temática de araña, antes de que sus pies explotaran en llamas y ella empujara nuevamente, cargando hacia Katara con el máximo empuje. Un maestro promedio podría haberse sorprendido por la rapidez de la recuperación de Tanya, pero Katara no era una maestra promedio. El primer tentáculo todavía estaba fuera de posición debido a su propio impulso, por lo que sin dudarlo un segundo cambió a un segundo, curvándolo hacia adelante con un giro de su brazo para golpear a Tanya y tirarla al suelo.
Una vez más, Tanya se preparó y aguantó el impacto, dejándose golpear y rebotando en el suelo como una bola de pinball antes de salir inmediatamente de su caparazón defensivo nuevamente y cargar una tercera vez. Katara cambió a un tercer tentáculo y volvió a golpear a Tanya, pero ella se recuperó con una ansiedad desconcertante. Sin embargo, cuando lanzó el cuarto tentáculo, algo cambió. En lugar de recibir el golpe de nuevo, Tanya extendió ambas manos y lanzó proyectiles de fuego, impulsándose violentamente hacia un lado para evitarlo. En términos de técnica, fue un movimiento terrible. El cambio brusco de dirección la hizo perder el equilibrio y la dejó completamente expuesta a un ataque. Fue el equivalente aéreo de hacerte tropezar, pero Katara no presionó su ataque. No podía. Tanya se había recuperado de sus ataques anteriores tan rápido que no había tenido tiempo de retirar los 4 tentáculos pesados frente a su espalda de sus ataques. Ella extendió sus brazos hacia atrás para tomar el control de los 4 restantes detrás de ella, pero sin importar el entrenamiento, el cuerpo humano estaba diseñado para mirar hacia adelante, y lograr la destreza elegante necesaria para el agua control de alto nivel era difícil con los brazos girados hacia atrás. Katara era más rápida que la gran mayoría de los demás maestros agua, pero aún así no era lo suficientemente rápida contra alguien tan ágil como Tanya. Para cuando pudo hacer que el agua que llevaba detrás avanzara, Tanya recuperó el equilibrio y se lanzó hacia adelante nuevamente, acercándola y poniéndola en guardia contra Katara. A pesar de la potencia de la furiosa corriente de agua que subía por detrás de ella, Katara podía intuir que era demasiado lenta para ayudarla. El tiempo que le llevaría a hacer caer una ola sobre la cabeza de Tanya era solo una fracción de segundo más lento que el tiempo que le llevaría a Tanya lanzarle un chorro de fuego letal directamente a través del torso a quemarropa. En lugar de lanzarla hacia la diablesa, apenas tuvo tiempo de hacer girar la corriente a su alrededor formando un escudo protector. En lugar de extender las palmas hacia Tanya, las giró hacia adentro y hacia abajo, como si intentara abrazarse a sí misma, y una pared de agua similar a una cascada se estrelló sobre ella justo a tiempo antes de que Tanya plantara sus pies, extendiera ambos brazos hacia adelante y desatara un cañón de fuego rugiente directamente a su estómago desde no más de un brazo de distancia. El agua brillaba con un color naranja aterrador y furioso mientras el fuego ardiente luchaba por abrirse paso a través de un río torrencial. Unas cuantas veces, destellos de llamas dispersas lograron abrirse paso y lamieron las mejillas de Katara hasta chamuscarlas. El ataque de Tanya fue tan intenso que su escudo comenzó a burbujear y a silbar, como una tetera a punto de hervir. Al darse cuenta de que se quedaría sin agua o que la hervirían viva antes de que Tanya dejara de lanzar su ráfaga de fuego, Katara dejó que sus rodillas se doblaran y dejó que la corriente la arrastrara, lavándose hasta quedar a salvo en el suelo. Sin embargo, para su horror, Tanya había previsto sus acciones. Antes de que pudiera empezar a ponerse de pie, cayó de espaldas y le rodeó el cuello con un brazo desde atrás para estrangularla. Katara se retorció como un tiburón varado, tratando desesperadamente de soltarse del agarre sorprendentemente fuerte de la niña más pequeña o derribarla, pero la diablesa no cedió, y como estaba inmovilizada torpemente, no había forma de que se moviera con la suficiente fluidez como para doblar el agua con más ferocidad que un chapoteo. La oscuridad comenzó a arrastrarse por los bordes de su visión mientras la inconsciencia la reclamaba. Te lo reconozco, estoy impresionada. Pocas personas me han planteado un desafío semejante antes, especialmente después de tan poco tiempo de entrenamiento, susurró Tanya en su oído, con su propia respiración agitada y trabajosa. Pero aún no estás a mi altura. Maestro Pacu, lo siento mucho, pensó Katara mientras su visión comenzaba a oscurecerse. No pude vengarte. Su cabeza cayó hacia adelante, al suelo, mientras la conciencia la abandonaba. Esta chica no era una maestra fuego común y corriente. Si la elegante armadura o las llamas de color azul pálido no le habían dado una pista, fue la gran precisión y habilidad de sus ataques. Aang había practicado mucho en evitar las bolas de fuego últimamente, pero aún así luchaba por mantenerse un paso por delante del ataque total que la chica estaba desatando contra él. No ayudaba que la prisión de metal en la que luchaban no le diera el espacio para maniobrar de las formas necesarias para usar todo su potencial, y aún así no podía dejar a Bumi atrapada allí. Se agachó cuando otra ráfaga de fuego azul se dirigió zumbando hacia su cabeza. Las llamas pasaron sobre él tan de cerca que, si hubiera tenido pelo en la cabeza, se habrían encendido. Un rápido salto hacia un lado, potenciado por el viento, lo salvó de la bola de fuego que lo siguió y le proporcionó una cobertura temporal detrás del ataúd de metal de Bumi. Aang. Debes irte. Le advirtió Bumi con urgencia. ¿Tu amigo no te dio mi mensaje? No soy yo quien. No se trata de encontrar un maestro. Espetó Aang. Se trata de salvar a mi amiga. La única que me queda de hace 100 años. La chica que está a cargo aquí es peligrosa.
Yo soy la chica que manda aquí, eso te lo agradezco mucho. Dos serpientes de fuego azul salieron disparadas de ambos lados del ataúd, girando en el aire para envolverse alrededor de él. Aang saltó, invocando viento para aumentar su altura, y miró de reojo a su atacante. Por primera vez desde que comenzó la pelea, ella no parecía engreída y su voz en ese momento tenía un dejo de irritación. ¿Quién eres tú de todos modos?, preguntó Aang. La sonrisa arrogante de la muchacha regresó. Soy Azula, princesa y heredera del trono de la Nación del Fuego, anunció orgullosa. Creo que ya conociste a mi querido hermano Zuko. ¿Zuko tenía una hermana? Una que aparentemente estaba igual de obsesionada con capturarlo. Podía haber indicios del parecido familiar ahora que sabía que debía buscarlo, pero Azula emitía una vibra totalmente diferente a la de su hermano. Zuko había estado enojado, pero incluso en su peor momento nunca había parecido disfrutar de la violencia. La forma en que Azula había estado actuando durante esta pelea sugería que ese no era un rasgo que compartiera toda la familia. ¿Trabajas para Tanya? No sabía que Tanya tuviera conexiones con la familia real de la Nación del Fuego, aparte de que tenía algún tipo de historia con Zuko. Pensándolo bien, en realidad no sabía mucho sobre Tanya. La ceja izquierda de Azula se movió bruscamente y de forma violenta. Yo no trabajo para ella. Pensó casi en un gruñido, y un relámpago destelló peligrosamente en su mirada. Ella trabaja para mí. El rostro de Aang se arrugó en señal de confusión. Pero, ¿no era ella la que mandaba a los soldados? Seguro que parece que ella está a cargo. ¿Sí?, susurró Azula entre dientes. Pero yo soy la siguiente en la sucesión al trono. El ejército sirve al Señor del Fuego, y como yo seré el próximo Señor del Fuego, eso significa que Tanya me sirve a mí. Aang frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no eres tú quien manda a todo el mundo? Estoy delegando. Es algo perfectamente normal que hagan los líderes. Espetó Azula. Aang la miró escépticamente. Cállate y quema ya. Por un momento, el rostro de Azula se torció en una expresión de angustia, y en ese segundo Aang finalmente pudo ver el parecido entre ella y Zuko. Entonces otra ola de fuego azul se precipitó hacia él, y apenas logró esquivarla. Vamos, Aang, piensa. Murmuró para sí mismo. En realidad no quería pelear con esa chica, pero no podía abandonar a Bumi, lo cual era problemático considerando que estaba atrapado en una caja de metal. Necesitaba encontrar una manera de abrir la caja o moverla de alguna manera. Pero ¿cómo podría mover algo tan grande mientras alguien le escupía fuego? Aang comenzó a huir de Azula, aumentando su velocidad con una ráfaga de viento. La sonrisa burlona volvió a posarse en el rostro de Azula mientras lo veía huir. ¿Qué pasa, Avatar? ¿Tienes miedo?, gritó. Huir no te servirá de nada aquí. No pasó mucho tiempo antes de que Aang alcanzara las paredes de la celda, pero en lugar de detenerse, Aang colocó sus pies contra el metal y corrió hacia arriba, usando el viento para impulsarlo hacia arriba de modo que pareciera que estaba corriendo a lo largo del costado de la pared. Corrió cada vez más rápido, dando vueltas por la habitación y ganando velocidad con su carrera de viento. Azula se dio cuenta de lo que estaba tratando de hacer cuando el aire en la habitación comenzó a girar en la dirección en la que corría, creando el comienzo de un vórtice. Apuntó con cuidado, ajustando ligeramente el movimiento de sus pies para tener en cuenta la velocidad a la que se movía Aang y la creciente fuerza del viento, y disparó dos precisos rayos de fuego azul. Los rayos volaron por el aire, siguiendo las corrientes de viento en el ángulo perfecto para que su trayectoria de vuelo los llevara a golpear a Aang justo entre los omóplatos. Sin embargo, fue en ese momento que Aang extendió ambas manos, pareciendo casi agarrar los vientos que se arremolinaban violentamente entre sus dedos, y cambió de dirección. Los rayos de fuego pasaron justo por encima de su hombro mientras corría hacia el centro de la habitación donde se encontraba el ataúd de metal de Bumi, pareciendo empujar el vórtice hacia adentro sobre sí mismo y condensarlo en una burbuja más pequeña. ¿Un Aang?, preguntó Bumi nervioso mientras la fuerza del viento que se condensaba comenzaba a sacudir su ataúd. ¿Qué estás haciendo? Pero Aang no respondió. Su atención estaba centrada en ejecutar la técnica que estaba improvisando en el momento. Sus músculos se tensaron por el esfuerzo mientras comprimía los vientos huracanados en una bola cada vez más pequeña, similar en naturaleza a su scooter de aire, pero en una escala más grande y más poderosa. Bumi dejó escapar un sonido entre un grito de sorpresa y un grito de alegría cuando su ataúd fue levantado del suelo por la fuerza del viento, elevándose en el aire e inclinándose hacia atrás hasta quedar mirando al techo. Cuando finalmente la técnica funcionó, Aang saltó y se sentó en la superficie plana del ataúd de Bumi como si fuera una de las tablas de surf que había aprendido a usar en el Polo Norte.
El ataúd de Bumi ahora levitaba en el aire, balanceándose precariamente sobre un scooter de aire extra grande. Azula observó la técnica con ojo crítico, dividida entre impresionarse por su poder o burlarse de su estupidez. Tanya tenía razón. La capacidad del avatar para sacar a la luz técnicas inusuales no debía subestimarse. De repente, Aang echó las manos hacia atrás, lanzando corrientes de viento que empujaron el scooter de aire y el ataúd que se balanceaba sobre él, hacia ella. Azula giró ágilmente para esquivar el ataúd que casi la embestía y se puso en posición defensiva, preparada para que el avatar se diera la vuelta e intentara embestirla de nuevo, pero para su disgusto, la ignoró. En lugar de eso, montó el ataúd y salió por la puerta y bajó por el pasillo. A pesar de todo su poder, el avatar es sorprendentemente cobarde. Un eco de la voz de Tanya habló en su mente. Un recuerdo de una ocasión en la que había dado un informe sobre la destreza en combate del avatar. En todos sus encuentros conmigo, Zhao Zuko, su principal estrategia siempre fue extraer todos los bienes valiosos que pudiera y luego usar su movilidad superior para huir. Las únicas veces en las que se quedó a pelear fue cuando teníamos algo que no podía permitirse dejar atrás, pero en el momento en que perdíamos ese cebo, se daba la vuelta y huía de inmediato. Azula frunció el ceño y se maldijo a sí misma por no haber esperado esto. Había luchado contra oponentes que se habían rendido y habían intentado huir de ella muchas veces, pero nunca contra alguien que incorporara técnicas que les permitieran cambiar entre atacar y retroceder en cualquier momento en su propio estilo. No era de extrañar que una raza tan cobarde se hubiera rendido tan fácilmente cuando la Nación del Fuego invadió. El fuego brotó de los pies de Azula mientras lo usaba para impulsarse por el suelo como una patinadora sobre hielo y salir corriendo en persecución del avatar. Si él pensaba que podía evadirla mientras arrastraba esa caja de metal, se llevaría una desagradable sorpresa. Sokka no creía que alguna vez lo hubieran golpeado con tanta suavidad. Fue un poco vergonzoso admitir que una chica tan baja, delgada y generalmente rosada como Tile le estaba pateando el trasero, pero Sokka podía ver lo que estaba por venir. Su mano izquierda no respondía en absoluto después de que ella le diera unos cuantos golpecitos con los dedos, alcanzando puntos que le escocieron un poco y luego adormecieron los músculos circundantes. Y mientras él apenas mantenía el equilibrio, ella se balanceaba como si hubiera nacido en la cuerda floja. La única razón por la que había aguantado tanto era porque era muy evidente que ella se lo estaba tomando con calma. «Boomerang», gritó desesperadamente mientras ella avanzaba hacia él otra vez, lanzando su confiable boomerang. Sabía que las probabilidades de que alcanzara a alguien tan ágil eran bajas, pero esperaba que ella, como tantos otros, fuera tomada por sorpresa cuando el arma girara y regresara. Como era de esperar, Tile saltó suavemente de una barandilla a la siguiente, dejando que el boomerang pasara zumbando sin causar daño, pero a diferencia de cualquier otra persona a la que se hubiera enfrentado antes, ella se dio vuelta para mirarlo con ojos abiertos y fascinados. «¡Guau! Es tan bonito». Lo elogió alegremente y luego dio un chillido de alegría cuando empezó a girar en el aire. Y vuelve. ¡Qué genial! Con colores más brillantes, al público le encantarían. Se inclinó hacia atrás como una bailarina de limbo, dejando que el boomerang volara sobre su cabeza mientras regresaba a Sokka, y lo miró con una sonrisa brillante. «Oye, tal vez cuando todo esto termine te gustaría volver al circo conmigo». ¿Hablaba en serio? Era ridículo preguntar eso, y más aún en medio de una pelea, pero Tile había estado increíblemente despreocupado todo este tiempo. No, gracias», respondió vacilante. Tile hizo un puchero tierno. «Es una pena. Supongo que tendré que capturarte después de todo». Sokka no podía comprender cómo exactamente logró pasar de esa posición incómoda a una carrera a toda velocidad mientras todavía estaba sentada sobre una delgada tira de metal, pero en un segundo ella estaba sobre él nuevamente. Sokka atacó, sosteniendo su boomerang como un garrote en su mano derecha mientras la golpeaba con la esperanza de que usar algo que ella no pudiera tocar con su extraña técnica de dedos punzantes ayudara. No lo hizo. Tile se balanceó alrededor del boomerang con una agilidad que haría que un maestro aire se pusiera verde de envidia y atacó con un golpe justo entre dos de sus nudillos. El boomerang se le escapó de la mano a Sokka cuando sus dedos se entumecieron y sus instintos de repente se activaron en señal de advertencia cuando se dio cuenta de que el cambio repentino de peso lo había desequilibrado. Sus pies lucharon por encontrar apoyo en el metal liso y el estómago de Sokka se apretó de miedo cuando sintió que la gravedad lo atrapaba y comenzaba a tirarlo hacia abajo. «Ups. Ten cuidado, preciosa. No quiero que te lastimes». Para su sorpresa, Sokka sintió un agarre pequeño pero sorprendentemente firme en su hombro y, de repente, su caída se detuvo. Una mirada por encima de su hombro confirmó la extraña verdad.
Tile había detenido su caída. Tile le dedicó otra sonrisa radiante cuando hicieron contacto visual y, sin decir palabra, lo levantó para que volviera a estar bien equilibrado. Incluso atrapó su boomerang con la otra mano antes de que cayera. Todos los pensamientos de combate se detuvieron por un momento cuando Sokka la miró con incredulidad y ella simplemente le devolvió la sonrisa alegremente. Está bien, mira, estoy confundido. ¿Estás tratando de luchar contra mí o de ayudarme?, preguntó Sokka. Porque estoy recibiendo mensajes contradictorios. Tile sonrió tímidamente. Quiero decir, ¿no puedo hacer ambas cosas? Lo digo en serio, así que no puedo negarlo. No entiendo por qué querrías hacerlo, respondió Sokka. ¿No trabajas para Tanya? No. Bueno, quiero decir que sí, pero no realmente. Ella es mi amiga, pero en realidad no trabajo para ella, sino que trabajo para Azula, para quien Tanya también trabaja pero no trabaja. Son más como amigas, pero también no son amigas, pero Tanya todavía no se ha dado cuenta de eso, así que supongo que son amigas, pero no amigas. Entonces, supongo que podría decirse que soy la amiga de Tanya que trabaja para su otra amiga, pero no amiga, y trabaja para Tanya por extensión. Sokka la miró fijamente. Tile le devolvió la mirada. ¿Qué?, preguntó Sokka tontamente. ¿Es complicado?, respondió Tile. Sí, eso parece. Sokka dejó escapar un profundo suspiro. Entonces, ¿por qué exactamente estamos peleando? Porque eres parte de los rebeldes que atacan a Omasu, y Azula quiere que te capture, respondió Tile. Pero solo atacamos porque queremos irnos de Omasu. ¿Qué tiene de malo querer ser libres?, replicó Sokka. Y sin importar lo que Azula, quien sea que sea, quiera, ¿quieres pelear conmigo? Bueno, Tile de repente parecía muy insegura y un poco asustada. Por unos segundos pareció tambalearse insegura. Quiero lo que Azula quiere. Sokka no sabía quién era esa Azula, pero no le agradaba. Era bastante obvio que esa chica no quería estar allí. A pesar de ser de la Nación del Fuego, no parecía tener ni un ápice de maldad en su cuerpo, y sin embargo, allí estaba ella luchando para acabar con una revolución por lo que alguien más quería. Pero tú no quieres luchar, ¿verdad?, preguntó. Yo también, respondió Tile rápidamente, incluso a la defensiva. La chica no podía mentir ni para salvar su vida. Tanya siempre me dice lo afortunada que soy por haber aprendido un estilo de lucha tan útil. Sokka hizo una mueca. Sí, pero ella es Tanya, terminaron ambos al unísono. Tile se rió tímidamente y miró hacia otro lado, mientras que Sokka sintió una repentina oleada de calor inundar sus mejillas y tuvo el repentino impulso de mirar hacia arriba. Tile era bastante linda ahora que no estaba tratando de pincharlo, y tenía una sonrisa deslumbrante. Si era honesto consigo mismo, Sokka tampoco quería pelear con ella. Era una lástima que tuviera que hacerlo, ¿o sí? Está bien, escucha, ¿qué tal si intentamos resolver esto diplomáticamente?, sugirió Sokka. Inmediatamente Tile se animó. ¿Podemos hacer eso? Claro que podemos, le aseguró Sokka. Quiero decir, mira a tu alrededor. Todos los que están debajo de nosotros están demasiado ocupados peleándose entre sí como para mirar hacia arriba. No quiero pelear contigo y tú no quieres pelear conmigo, así que, ¿por qué no les decimos a todos que tuvimos una pelea y realmente resolvemos esto pacíficamente? Tile lo pensó un momento, pero ya entonces era evidente que realmente quería decir que sí. Sus hombros parecieron relajarse, aliviados de una carga invisible que pesaba sobre ellos. ¿Sí? Buena idea. Hagámoslo. Luego, su rostro se arrugó con consternación. Pero espera, ¿qué pasa con la rebelión? Sokka miró hacia abajo, al caos que reinaba allí abajo. Los maestros Tierra y Fuego se estaban masacrando entre sí, y ahora que se detenía a pensarlo bien, esta pelea no tenía sentido. Los rebeldes de la Tierra querían escapar de la ciudad, y los soldados de Fuego probablemente tendrían más facilidad para ocupar la ciudad si simplemente se marchaban. La única persona en la que podía pensar que realmente quería detenerlos era Tanya, y eso era solo porque quería capturar a Aang. ¿Qué pasa si nos dejas escapar? Las palabras se le escaparon antes de que se diera cuenta de que las estaba diciendo, y Sokka rápidamente dio marcha atrás cuando la visibilidad de Tile se erizó ante la idea de ser un traidor. No es que esté sugiriendo que en realidad traiciones a la Nación del Fuego, por supuesto. Solo estoy pensando que queremos irnos, y tu lado probablemente no quiere que los rebeldes merodeen por tu linda nueva ciudad, así que no estarían todos más felices si los rebeldes lograran salir de aquí. Supongo que sí, respondió Tile, vacilante. No estaba del todo convencida, pero Sokka se dio cuenta de que su determinación flaqueaba. No haría falta mucho más para convencerla, sin mencionar que mucha menos gente resultaría herida si nos dejaran ir fácilmente, se aventuró a decir.
Y hay incluso una manera de organizarlo para asegurarnos de que nadie sospeche que perdieron deliberadamente. Todo lo que tienes que hacer es advertir al soldado de la Nación del Fuego que está debajo de nosotros que este candelabro está a punto de caer sobre ellos y se retirarán. Entonces dejo caer el candelabro de verdad, los rebeldes avanzan hacia las cavernas de cristal y escapan, y todos obtienen lo que quieren. Excepto Tanya, pero mencionar eso no le pareció una idea particularmente buena en este momento. Tile lo pensó un momento más, pero estaba claro que estaba aceptando la idea. Sí, eso podría funcionar. Y Tanya siempre dice que es ineficiente desperdiciar recursos humanos. Ella querría que priorizara salvar a nuestros soldados antes que capturarte. Le dirigió otra de sus sonrisas alegres. Está bien, hagámoslo. Vaya. Esto sí que estaba funcionando. Como alguien que siempre había querido ser guerrero, Sokka admitiría que siempre había sido un poco despectivo con la diplomacia antes. Pero si siempre funcionaba así de bien, definitivamente lo intentaría de nuevo. Aang estaría muy orgulloso. ¡Genial! Iré Y. Una columna de llamas proveniente de la refriega de abajo envió un destello de luz naranja que se reflejó en el candelabro, y por un segundo el mundo a su alrededor brilló y centelleó con luz, iluminando a Tile con un resplandor dorado. Con cada sombra que cubría su rostro ahuyentada y su deslumbrante sonrisa iluminada, Sokka quedó impactado por la revelación de lo hermosa que se veía. Su corazón dio un vuelco. ¡Oh, ¡No! oh, no, no! ¡No! Eso no era, pero él no, ella era el enemigo. Él no sentía eso por ella, ¿verdad? Seguramente no podía después de todo lo que había pasado con Yue. De repente, muy consciente del hecho de que la había estado mirando sin decir palabra durante unos segundos, Sokka apartó la mirada. Bueno, entonces iré Y. Ya sabes, el candelabro. Ah, ¿sí? Respondió Tile apresuradamente, mirando también a un lado con torpeza. Iré a gritarles a todos los que están abajo. ¿Sí? Buena idea. Sokka se dio la vuelta y huyó tan rápido como pudo sin parecer sospechoso por la atmósfera repentinamente incómoda, dirigiéndose hacia las cadenas que mantenían suspendida la lámpara. Oh, espíritus, ella iba a pensar que él era un completo bicho raro ahora, ¿no? Idiota. ¡Cuidado! Se va a caer. Gritó Tile a los soldados que estaban abajo. Fin del capítulo.